Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de algunas de las nociones claves de la asignatura Política y Territorios. Como ustedes saben, trabajamos palabras, nociones que tal vez sean más propias de otras disciplinas dentro del gran campo de las ciencias sociales, pero que nosotros incorporamos a los debates de las carreras que se dictan en nuestra facultad. Hay varias que podríamos ir mencionando, pero particularmente me interesa hoy concentrarme en las nociones de espacio y de territorio. Sabemos que estas palabras tienen siempre un uso predominante en determinadas disciplinas. Los geógrafos suelen hablar más de la noción de espacio, los juristas y los politólogos solemos hablar más de la noción de territorio. También podríamos incorporar alguna otra palabra como la noción de lugar, muy propia de la antropología, la etnología, pero también de la arquitectura. Y esto porque las distintas disciplinas tienen un acercamiento a estos temas a partir del lenguaje propio que van generando. Espacio es una noción central dentro de las ciencias sociales y a nosotros nos interesa particularmente trabajar la mirada del espacio y las espacialidades en las ciencias sociales. Con lo cual, casi que tendríamos que decir espacio social, para diferenciarlo del espacio a secas, del espacio neutro, del espacio natural, ¿sí? Sino para referirnos a aquel espacio en el cual la sociedad interactúa con su entorno. Y en esa interacción hay modificaciones, hay construcciones, hay destrucciones, y todo ese proceso de transformaciones, de cambio, es lo que interesa desde el punto de vista de nuestras disciplinas. El espacio es una noción que significa o representa ese relacionamiento, esa interacción. No nos interesa el espacio a secas, no nos interesa el espacio como algo dado antes de la acción humana, sino lo que ocurre con las espacialidades a partir de la acción humana. Acción humana que sabemos que es diversa, que tiene diferentes ejes, diferentes motivaciones, diferentes alcances, y esos efectos van provocando mutaciones, transformaciones, adaptaciones en el espacio circundante. Milton Santos, un gran geógrafo brasileño, latinoamericano, solía decir que el espacio es una realidad relacional, para poner en claro que hablamos del espacio en tanto relación social que implica. Las aproximaciones y los debates respecto del espacio son y seguirán siendo muy largas, muy profundas, muy abiertas. Suele hablarse del espacio absoluto para referir una localización. Por ejemplo, si miramos en un mapa, una ciudad está localizada en determinado lugar. Suele hablarse del espacio relativo para hablar, por ejemplo, o para referir del tiempo que insume ir de un lugar a otro, transitar desde un espacio a otro, son los espacios del movimiento. También suele hablarse del espacio relacional, es decir, aquel que se construye, que se transforma, que se produce a partir de relaciones sociales. Este entonces es el espacio propiamente dicho que a la asignatura Política y Territorio le interesa presentar y profundizar. Nosotros solemos decir, hablando del espacio en cuanto a relación social, que una primera aproximación es hablar de los espacios sociales, es decir, los espacios de interacción, los espacios que denotan que la acción humana con su entorno circundante produce cambios y transformaciones. Pero también podemos hablar del espacio raigal,
el espacio desde el cual surgen nuestras raíces, el espacio que nos dota de un sentido, de una cultura, de vivencias, de aproximaciones que nos permiten constituirnos como sujetos individuales y sujetos colectivos. Toda sociedad vive en un espacio determinado y en esa interacción con ese entorno, con ese espacio, produce cultura. Genera legados que nos van a acompañar de una u otra manera a lo largo de la vida. Esto lo vamos a profundizar en la segunda unidad de nuestro programa. También podemos hablar de los espacios cardinales, es decir, los espacios prioritarios para la acción, para la planificación, para la proyección, como las coordenadas que nos orientan y nos permiten trazar un horizonte. Entonces, toda la acción vinculada a la planificación, a la proyección, en cuanto al alcance de sus espacialidades, lo solemos denominar espacios cardinales. Sean estas denominaciones, social, raigal, cardinal, sean otros, lo concreto es que no hay sociedad sin espacio, no es posible concebir la vida humana, la vida social, sin sus espacialidades, y este entonces es el objetivo central que nuestra asignatura tiene, que apunta a reinstalar con fuerza el debate de las espacialidades en las ciencias sociales, porque entendemos, siguiendo a una multiplicidad de autores, que esto en algún punto fue olvidado, aunque sí fuertemente recuperado en las últimas décadas de producción de conocimiento en el amplio mundo de las ciencias sociales. La segunda palabra es la de territorio, que decía es una palabra más próxima a los estudios políticos. Porque claro, la noción de territorio denota poder. Si hablamos de territorio, estamos hablando de alguna manifestación de poder que está presente, porque el territorio implica una delimitación, es decir, establecer límites que dividen lo propio de lo ajeno. Esto hacen los estados-nación cuando trazan sus fronteras. Esto hacen las otras estatalidades provinciales y municipales en el caso de nuestro país. Esto también hacen actores privados que establecen la propiedad privada de determinado espacio. Eso también hacen actores sociales en el mismo sentido, cuando delimitan o dotan de sentido propio de manera permanente o de manera transitoria a determinado espacio. Las relaciones sociales producen espacialidades a partir de que siempre en las relaciones sociales hay algún componente de poder, de construcción, de destrucción, de disputa, por un espacio, por el uso de ese espacio, por los recursos que se pueden extraer de ese espacio, por la dotación simbólica de determinados atributos a esa espacialidad. Entonces, la palabra territorio siempre va a estar vinculada a alguna manifestación de poder implícita. Por supuesto que estas dos nociones, tanto espacio como territorio, suelen tener diversos usos y diversos usos metafóricos, para hablar de abstracciones o para darle un sentido vinculado a alguna expresión artística. Esto es válido y esto es respetable. Lo que nosotros simplemente queremos enfatizar es que desde la perspectiva de los estudios sociales, espacio implica algún grado de relacionamiento, ya sea por un modo de convivencia, espacios sociales, por una cultura que opera como legado, espacios raigales, o por una proyección de horizontes hacia donde queremos dirigir nuestras acciones, espacios cardinales. Y cuando hablamos de territorio, hablamos de aquellas porciones del espacio en las cuales el poder se manifiesta explícitamente, como propiedad privada, como dotación de sentido, como apropiación simbólica de manera permanente o transitoria. Entonces, claramente encontramos allí que estas dos palabras nos ayudan a comprender mejor los procesos sociales y nos ayudan a generar conocimientos
que apoyados en esta base espacial, territorial de las relaciones sociales, nos permita encontrar otros alcances en nuestros conocimientos. A lo largo de la materia iremos profundizando estas nociones, iremos incorporando otras que tienen que ver con palabras que representan diferentes fenómenos a través de los cuales las sociedades y los grupos sociales construyen, transitan, proyectan diferentes espacialidades. Lo vamos a ir viendo en próximos videos. Muchas gracias.